Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Eduardo Botello Valadez, de la carrera de Ingeniería en Logística del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el docente ingeniero Juan Morales, unidad 3. Y bueno, vamos a nuestro análisis de varianza. Dice, de un factor, dice, los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Y nos dice que la distribución F no es simétrica, que está sesgada a la derecha, ¿no? Y que los valores de F no pueden ser negativos. Aquí en la recta parten del 0 hacia la derecha, en lo que vienen siendo valores positivos, ¿no? Y nos dice aquí únicamente valores no negativos, ¿no? Nos dice que el análisis de varianza de un factor, el método de un factor que se utiliza para someter a pruebas de las hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales, HCR o la hipótesis nula, nos dice que una o todas las medias de todas las poblaciones son iguales. Y H1, que es la hipótesis, nos plantea que las medias son diferentes, ¿no? Un valor P pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Y si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como un mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, ¿no? Y ahí es donde se aceptaría la hipótesis alterna de las medias, ¿no? Que vendría siendo esta, ¿no? Tenemos requisitos eh, que nos dice los requisitos de análisis de varianza, que nos dice que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente anormales, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales, las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos, ¿no? 4 nos dice, las muestras son independientes, nos dice que son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma, ¿no? Este, nos dice que las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. El rozamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Tenemos que una palmada en la espalda es de 4.1 G, desplomarse de una silla a 10.1 G y bajar de una escala a 8.1, ¿no? Vamos con el primer ejercicio. Aquí tenemos ejemplos de emisiones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Nos dice eh, que que las tres muestras, utiliza las mediciones de selección del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de a 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales, ¿no? Aquí hicieron 10 pruebas para cada uno de ellos, en el compacto, en el mediano y en el grande, ¿no? Vamos a borrar los datos y vamos a abrir el archivo que tenemos aquí con Minitab. Bueno, aquí tenemos los datos que tenemos en la tabla, ¿no? 10 muestras para que cada tipo de auto, compacto, mediano y grande, ¿no? Como primer paso vamos a realizar la variación, ¿no? Si existe igualdad o diferencia entre las varianzas de cada una de las muestras. Y para eso vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y le vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas, ¿no? Una vez aquí vamos a ir columnas separadas. A ver. Nosotros fuimos a ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Una vez aquí vamos a hacer columnas separadas.
Y aquí vamos a seleccionar los tres autos compactos, medianos y grandes, ¿no? Una opción nos da por default el 95% y allá nos pide un nivel del 0.05. Nivel de confianza lo dejamos, ok. Ujú. Y ya aquí ya teniendo esto, nos da nuestra prueba de igualdad y vamos a ver lo que nos está diciendo, ¿no? Aquí nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándares correspondientes son significativamente son diferentes, ¿no? Y pues aquí podemos ver que se encuentran prácticamente dentro del valor, ¿no? Y aquí tenemos los valores múltiples. El valor de P que es de 0.979 y de la prueba de Leibniz que el valor de P es de 0.808, ¿no? En ambos casos el nivel de P es de mayor significancia que era el de 0.05, ¿no? Y al ser mayor podemos decir que tenemos una evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula que implanta la igualdad de las varianzas, ¿no? Pero vamos a interpretar los datos que tenemos aquí para tenerlo un poquito más claro, ¿no? Tenemos los dos métodos, la hipótesis nula y que son iguales y la hipótesis alterna, que era esta, la del 0.05. Este, y tenemos los intervalos de confianza, en este caso de Bonferroni, que son del 95%. Tenemos las tres muestras de los autos grandes, medianos y compuestos, ¿no? El número de pruebas, que fueron las 10, ¿no? De las muestras, así como los intervalos de confianza y nuestra desviación. Y aquí tenemos nuestro intervalo del 95% y nos dice que en una muestra de 100 o del 95% se va a encontrar en este caso la división estándar entre este intervalo para lo que es la siguiente muestra del intervalo, ¿no? Y la tercera en estos que nos marcan de esta manera, ¿no? Y pues nuestro nivel de confianza individual es del 98.33%, ¿no? Y las pruebas que son esas, junto con nuestra gráfica que tenemos, ¿no? En ambas pruebas nos dio valor de P 0.05. Pues tenemos la evidencia suficiente para no rechazar de que todas las varianzas son iguales, ¿no? Y en este caso tenemos que por lo menos una varianza es diferente, ¿no? At least one variance is different. So, pues esa es nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Que por lo menos una es distinta, ¿no? Entonces, al siguiente paso nos vamos a ir a estadísticas. No va a un solo factor. Entonces, estamos con que nos íbamos a un solo factor, ¿no? Aquí tenemos que seleccionar columnas separadas. Y seleccionamos opciones. Lo dejamos tal y como está. Comparación. Mm, mm, Vamos a interpretar estas grafiquitas. Tenemos. Entonces vamos a interpretar nuestras gráficas. Nuestra primera gráfica que sacamos en un principio, que fue con la que igualamos el nivel de varianza. Tenemos una siguiente tabla donde podemos ver los intervalos, en este caso de las medias de autos compactos y medianos y autos grandes. Y nos dice que la división estándar se utiliza para calcular los intervalos, ¿no? Eh, Tenemos aquí la prueba de... ¿Dónde está?
Tenemos la prueba de Turkey. Nos dice aquí que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes y podemos ver el cero aquí como una línea con esta linecita aquí, el cual toca estos dos intervalos, el primer intervalo en la comparación de los autos medianos con autos compactos, en lo cual podemos ver que sí contiene el cero en su intervalo, en la comparación de autos grandes con autos medianos está dentro del cero y en el único que no se encuentra es en el de autos grandes y autos compuestos, ¿no? Que vendría siendo lo cual podemos decir que nuestra comparación de autos grandes en los autos compactos, decimos que es significativamente diferente, ya que no contiene el cero, ¿no? Y de igual forma podemos comprobarlo en nuestra prueba de Fisher, ¿no? Que se encuentra, ¿dónde está nuestra prueba de Fisher? Aquí nuestra prueba de Fisher nos dice que en intervalos que no contienen cero, ¿no? Nos dice que los autos medianos y autos compuestos y de los cuales está cerca del cero, ¿no? Aquí los podemos ver, este, donde también tenemos acá la otra prueba de Donner, donde nomás tenemos dos categorías y aquí lo que pasó es de que al ver categorías similares, asunta como una sola. En este caso fue el de autos compactos, está comparándolo con autos medianos y con autos grandes, ¿no? Entonces, nada más por eso hubo dos categorías, nada más que los autos compactos se encuentran fuera del rango cero, ¿no? Y aquí nos dice que si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente sería media diferentemente de la media de control, ¿no? Lo cual quiere decir que que esta media está fuera de la media de control. Y tenemos la prueba ¿dónde está? Son tachos según esta. Nos dice que el intervalo de cero son medianas o son diferentes, ¿no? Correspondiente a la media. Y nos dice aquí que como punto final o como cuota, ¿no? En este caso que es el cero, ¿no? Y la vemos diferente a diferencia de los otros dos, donde el cero está dentro del intervalo, ¿no? Y por último tenemos la, la. Tenemos la distribución de los datos, la cual la residual tenemos una probabilidad normal. Acá podemos ver la dispersión de los datos ya un poco más dispersado y aquí en nuestro histograma pues podemos ver una donde normalmente se mantienen en cero todos, ¿no? Vamos a ver los estadísticos descriptivos, donde tenemos los datos. Mm, mm, mm. Aquí podemos ah, y nos dice que todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa que en todas no son iguales, ¿no? Los factores que usamos fueron tres, compuestos medianos y grandes, nuestros grados de libertad, el valor de F y el valor de P. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Tenemos el resumen de modelos. Aquí tenemos los valores de las comparaciones de nuestro modelo Turkey, el cual tenemos entre la media, que fue de 44.60, entre los autos medianos de 42.10, nuestros autos grandes del 39.00, agrupados aquí como lo ven, ¿no? En dos, ¿no? En el A y el B, nuestro método Turkey del método del 95% de confidencia, ¿no? Categorías y ¿qué más? Como podemos ver en autos medianos fue de A y B, ¿no? Esto se puede decir que este intervalo se encuentra entre estos dos, ¿no? De aquí, por lo tanto se cuenta como A y B. Tenemos aquí pruebas simultáneas de Turkey para diferencias en las medias. Tenemos nuevamente las comparaciones que se realizaron, las medias, las variaciones de diferencia dentro del rango de nuestro 95%.
nuestro valor y lo que fue la comparación de entre autos grandes con autos compactos, el valor de P ajustado es menor al nivel de significancia, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula que las medias son iguales, ¿no? Y aceptamos la hipótesis nula que plantea que vienen siendo las medias, ¿no? Tenemos el estadístico de Fisher. Aquí que están agrupadas en autos compactos, en categorías y medianos y en grandes, ¿no? En A y B, en A y en B solo. Vemos aquí nuestros valores de P y de T, ¿no? En nuestro modelo de Dunet tenemos igual lo mismo, que aquí fue lo que estamos viendo, ¿no? Hace rato, ¿no? Nuestros valores en nuestro control de los dos valores nada más, en el cual se basó en autos medianos con autos completos, compuestos y autos grandes con autos compuestos, ¿no? En nuestro valor de T y nuestro valor de P, aquí lo tenemos, ¿no? Y, y en estas dos categorías fueron las comparaciones de esos dos nada más, ¿no? El intervalo de confianza, diferencia de las medias, así como sus valores de ajustados, ¿no? Donde nuevamente podemos ver que autos grandes con autos compuestos, el valor P fue menor al nivel de significancia. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y anulamos la nula. Y por último tenemos las comparaciones en HCU, ¿no? Donde podemos ver aquí las categorías, los valores de T y valores de P ajustados, ¿no? En este caso, la prueba esta podemos ver que solamente en lo que fueron autos grandes compuestos fue menor, ¿no? Al igual que en todas las pruebas que sucedió en el mismo caso, ¿no? Y así nos estaría quedando nuestro ejercicio. Bueno, en nuestro siguiente ejercicio en análisis de varianza de un solo factor, tenemos el ejercicio que nos dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y como podemos ver, así como en nuestro ejercicio anterior, podemos ver que tenemos aquí igual nuestros tres tipos de autos: el compacto, el mediano y el grande, con nuestros 10 valores, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a abrir el archivo para ver qué es lo que nos dice. Aquí tenemos ya los datos nuevamente. Igual ha aparecido para cada dato de cada unidad, ¿no? Y como primer dato vamos a evaluar la igualdad o la diferencia, la varianza. Lo vamos a ANOVA y luego prueba de igualdad de varianzas. Eh, entonces, eh, teníamos el nivel 95 con el nivel de confianza del 0.05, ¿no? Vamos a aceptar y aceptar. Aquí como podemos ver, podemos ver los intervalos de cada uno de ellos, los compactos, medianos y autos grandes, ¿no?
tenemos lo que son las comparaciones múltiples y la prueba de Levens, ¿no? En ambas pruebas los valores de P son mayores al nivel alfa, que es de 0.05, ¿no? Si nos vamos a interpretar en el estadístico, aquí tenemos la hipótesis nula de todas las varianzas que es diferente y la alterna, aunque por lo menos una varianza es diferente, ¿no? Que vendría siendo esta. Aquí tenemos las muestras, los tamaños, las desviaciones estándar de cada uno, como los intervalos de confianza para las decisiones estándar, ¿no? ¿Qué nos quiere decir aquí? Que de una muestra de 100, en el 95% de esta muestra, la desviación estándar se va a encontrar entre este intervalo, ¿no? Y así para igual cada muestra, ¿no? El mediano y el grande. Y aquí, en el valor de P, tenemos un valor de P de 0.120 y el event en ambas pruebas el valor de P es mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, al ser mayor decimos que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad de las varianzas. Y rechazamos la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una varianza es diferente, ¿no? De este modo podemos continuar y para esto nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, a un solo factor. Aquí ya lo tenemos. Entonces ya aquí vamos en opciones, lo dejamos tal cual, 95%. Comparaciones, vamos a seleccionar todas las pruebas, Turkey, Fisher, Danet, HCU y pruebas, aceptar. Y gráficas, vamos a seleccionar 3 en una. Vamos a aceptar. Vamos a ver nuestras gráficas y tocho. Aquí merito. Aquí vemos los intervalos para lo que vienen siendo las medias para autos compactos, medianos y grandes, dentro de las desviaciones estándar que se usan para los intervalos, ¿no? Ahí tenemos nuestros valores, a nuestra prueba de Turkey. Tenemos aquí todas, o que los tres intervalos sin contiene 0, ¿no? En su intervalo. Entonces, en esta comparación de medianos con compacto contiene el 0, así como nuestros autos grandes con compacto y la de autos grandes con medianos, ¿no? Las tres categorías con sus intervalos contienen 0, ¿no? En la prueba de Fisher, ya con valores un poquito más ajustados, podemos ver que aún así los tres intervalos contienen 0. Y nos dice que si un intervalo no contiene 0, corresponde a la significativamente diferente, ¿no? Que en este caso no fue ninguno de ellos, ¿no? La prueba de Danet, en el cual ya nomás tenemos dos, como en el ejercicio pasado, a diferencia de las anteriores, ¿no? Pero el ejercicio anterior igual nos dio dos nada más, ¿no? Categorías similares de mediano compacto y el grande compacto, ¿no? Entonces aquí tenemos que los dos están dentro de que contiene el nivel 0, ¿no? Y podemos ver que el intervalo, pues el intervalo es nivel 0, ¿no? Por lo tanto, al contener 0, decimos que no son significativamente diferentes, ¿no? Ya que si no lo tuvieran, pudiéramos decir que son diferentes de lo que viene siendo la media dentro, ¿no? Tenemos la pruebita de, nos falta una. HCU. Aquí tenemos nuestros valores y ninguno de los intervalos tiene al 0 como cuota o como punto final. Por lo tanto, ninguno de ellos son significativamente diferentes, ¿no? Y aquí tenemos nuestras tres gráficas. Aquí la gráfica de probabilidad normal, como la línea
Aquí la más podemos ver, donde podemos ver que la dispersión de los datos en una distribución probabilidad normal, podemos ver esos otros datos que se encuentran dispersos también y nuestro histograma aquí, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en el pergaminito este. Aquí tenemos nuestro análisis de los métodos de la hipótesis nula, que todas las medidas son nulas, la hipótesis alternativa, que no todas son iguales, not are all equal, y nivel significante, que fue el del 0.05, ¿no? Nuestros tres factores, que eran nuestros valores que estábamos buscando, en los tres que eran el compacto, el mediano y el grande, ¿no? Este, Bueno, eh, nuestros siguientes ejercicios, donde no es análisis de varianza de dos factores, en estas definiciones, existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor, y nuestro objetivo nos dice, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna, ¿no? Nos dice que los requisitos para este análisis de varianza, nos dice que en el uno, que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2, la población tiene la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y vamos a nuestro siguiente ejercicio, ¿no? En el que nos dice que el análisis de varianza de dos factores, ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G. En pruebas de choques de automóviles, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo de automóvil extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Aquí nuestros valores podemos variar de 44, como tenemos a ver, vamos a abrir nuestro archivo. Aquí tenemos ya los datos. En total tenemos 18 datos, ya que son 9 muestras de autos nacionales y lo demás de autos extranjeros, ¿no? Aquí los tenemos. Y bueno, aquí tenemos nuestras medidas con nuestros valores, ¿no? La deceleración del pecho en gramos, ¿no?
Y como primer paso a todo esto, vamos a hacer lo que es un análisis de lo que son las medias. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA, en análisis de media. Aquí lo que da respuesta, desaceleración en nuestro en gramos por 1, el tipo vamos a ver, ok. Aquí nos va a arrojar esta gráfica en la cual podemos observar lo que son las medias de los dos factores, ¿no? Tenemos el tipo de automóvil, tenemos extranjeros y tenemos nacionales, dentro de los cuales tenemos tres categorías, ¿no? En extranjero tenemos compacto, grande y mediano, y compacto nacional. En nacionales tenemos compacto, grande y mediano, ¿no? Aquí podemos observar en nuestros puntos lo que vienen siendo las medias de cada uno de estos datos en este muestreo, y tenemos dos líneas que lo que nos limitan el intervalo en el superior con el inferior. Como podemos observar en las medias tienen cierta similitud, ¿no? La varianza es muy mínima, lo cual es estar muy cerca del cero, ¿no? No hay mucha variación ahí, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en la siguiente gráfica, podemos ver el tipo de automóvil, ¿no? Entre el extranjero y en el nacional, ¿no? Entonces nuestra media, tanto como los autos extranjeros como los nacionales, los puntos en sí están en los límites, ¿no? Los puntos de color rojo en los dos puntos, ¿no? Tenemos un valor con el valor de 43.94 fuera el límite superior, y en los autos nacionales por debajo del límite inferior con un valor de 39.168, ¿no? Entonces nos dice que la media de la aceleración la aceleración de gramos de tipo extranjero versus los de tipo nacional, ¿no? Aquí en nuestra otra gráfica vemos estos valores de las medias, pero en el caso de los que son los tamaños de los automóviles, ¿no? Vemos que los tamaños se encuentran dentro de los límites establecidos, y vemos que es mayor la media de la fuerza de desaceleración en los autos compactos, y en los autos grandes es mínima. ¿Qué podemos decir con esto? Que los autos compactos son más inseguros que los autos grandes, ¿no? Ya que en los autos grandes la fuerza de desaceleración es mucho menor, la fuerza que se recibe en el pecho, y por lo tanto son más inseguros, ¿no? Y en los autos medianos se encuentran entre el medio de los autos compactos y los autos grandes, ¿no? Vamos con lo siguiente. Para esto nos vamos a ir a estadística, a NOVA, a NOVA Balance. Y el tipo de... Pero en este caso vamos a multiplicar. Uno y le damos a aceptar. Hola, buenas tardes, Eduardo. Estabas que nuestra razón del pecho en gramos, tipo de automóvil por el tamaño del automóvil, y tipo de automóvil multiplicado por el tamaño del automóvil, ¿no? Vamos a gráficas y vamos a seleccionar 4 en 1 y le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos arroja nuestro registro, tenemos nuestra probabilidad y podemos ver nuestro registro
Vemos que siguen un patrón normal, no importa donde aquí tenemos esta gráfica de la dispersión de puntos, donde se comportan de manera normal, se encuentran por arriba, ¿no? Y otros se encuentran por debajo, ¿no? Aquí tenemos nuestro histograma, donde podemos ver claramente lo que es nuestra campana de Gauss, y muchos de los datos o parte de la mayoría se concentran en lo que es el centro, ¿no? Aquí vemos nuestra gráfica de control, donde vemos algunos puntos críticos. Vemos lo que son las distancias de lo que vendría siendo las líneas de regresión, que es lo que nos dice la gráfica esta, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice ahora el análisis, nuestro reporte. Tenemos los factores que estamos evaluando, tipo de factor del cual tenemos dos niveles, dos categorías, que es el extranjero y nacionales, y el otro factor que era el tamaño del automóvil, que tenemos tres niveles, el cual era el compacto, grandes y medianos. En nuestro análisis de varianza por desaceleración de pecho en G, nos dice que el tipo de los grados de libertad, el estadístico de Fisher y el valor de P, ¿no? En esto lo más importante vendría siendo el valor de P, ¿no? Para lo que es el valor de automóvil nos da un valor de P de 0.044, lo cual es menor que de 0.005, ¿no? Nosotros con eso nos podemos decir que tenemos la evidencia suficiente, o que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, la cual nos plantea que en este caso la media de los autos extranjeros es igual a la media de los autos nacionales, y estaríamos aceptando la hipótesis alterna, la cual plantea que ambas medias son diferentes, ¿no? Entonces, podemos ver aquí nuestros valores y qué más. Bueno, por lo tanto decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis donde nos dice que la igualdad entre las medias y los autos compactos, los autos grandes y medianos, por lo tanto decimos que estaremos aceptando dicha hipótesis, ¿no? Y en el tipo de automóvil, que es nuestra interacción con el tamaño del automóvil, vemos que el valor de P nos da un poco más alto, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a estadísticas, ANOVA. Vamos a seleccionar gráfica de intervalo. Aquí seleccionamos los grupos. Y en el variable de las gráficas vamos a seleccionar desaceleración del pecho en gramos. Y en variables, tipo de automóvil y tamaño del automóvil, ¿no? Ok. Aquí, como podemos observar nuestra gráfica de intervalos, podemos ver nuevamente lo que vienen siendo los dos tipos de automóviles, extranjeros y nacionales, con sus dos categorías en los tamaños de automóviles para los dos, a los tres tipos de unidades, ¿no? Que se venía siendo el compacto, el grande y el mediano, ¿no? Como podemos ver, los intervalos en los tipos de automóviles entre los extranjeros son más grandes que los de los tipos de autos nacionales, ¿no? En la tabla nos decía que la tabla con los valores nos dice que sí difieren mucho las medidas, ¿no? Entonces, en el extranjero 44 a 54 es bastante, ¿no? Y nuestro carro nacional, ¿no? El más alto es el de 44, ¿no? Versus contra el compacto del nacional, ¿no? Entonces, sí, la comparativa está un poquito alta, ¿no? Y pues lo cual nos dice que su intervalo es un poquito más corto de los autos medianos, ¿no? El mediano es el que está un poquito mejor en el lapso de intervalos. Eh, Vamos con nuestra siguiente gráfica. Vamos a estadísticas, ANOVA.
Gráfica de efectos. Desaceleración en gramos, factores y tamaño de automóvil. Aquí tenemos la gráfica de efectos para nuestro FAQ. Aquí lo tenemos, ¿no? Podemos observar que la media de la fuerza de desaceleración en gramos es diferente en los autos extranjeros. En este caso es mayor a la de los autos nacionales. En el caso del tamaño de los autos compactos como grandes y medianos, vemos que la fuerza es mayor en los autos compactos y menor en los grandes, ¿no? Se encuentra entre el medio del mediano y el compacto, ¿no? Pero sí ya un poquito más bajo. Y podemos ver que el auto compacto, la fuerza que se recibe en el pecho es mucho mayor. Lo cual veremos en nuestra siguiente gráfica. Vamos a estadísticas, ANOVA, gráfica de interacciones, aquí desaceleración, factor. Aquí podemos ver en esta gráfica que tenemos dos líneas, una de color azul y una de color rojo. La de color azul nos indica que es el tipo de automóvil, que es el extranjero, y la roja que es el tipo extranjero. Y la roja de tipo nacional, ¿no? Aquí nos dice el tamaño del automóvil, que el compacto, grandes y medianos. Y aquí podemos ver las medidas, ¿no? Aquí podemos ver si existe interacción en ambos casos, como en estas líneas. Vemos que ninguna se intersecta, son líneas paralelas del lado izquierdo, y vemos que el lado derecho ya no existe, ya no está tan recta paralela a la siguiente, ¿no? Ya hay unos grados de diferencia ahí, ¿no? Entonces aquí sí se puede ver, ¿no? Pues bueno, no, eso es esto. Vamos al siguiente ejercicio, que ¿no? Nos dice el ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes. Para pruebas de choques se utilizan las unidades de medida HIC por sus siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Okay, vamos a abrir nuestro archivito. Lo cual aquí nos da que tenemos 18 datos. Vamos como primer paso a evaluar lo que son las medias. Nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA y análisis de media, ¿no? Ah, mm, mm, le damos a aceptar, ¿no? Aquí tenemos nuestra gráfica.
en el cual podemos observar el comportamiento de las medias en el tipo de automóvil entre extranjero y nacional, ¿no? Cada uno con sus tres categorías del tamaño del automóvil, ¿no? En estos casos, de los tipos de extranjeros contamos con los compactos grandes y medianos, y para los otros de tipo nacional con el compacto grandes y medianos. Podemos ver las medias de cada una de ellas y sus valores y dentro de los límites establecidos, ¿no? Para, para el nivel de control, ¿no? Y no se alejan mucho del nivel de cero, a pesar de tener cierta variación, no se alejan tanto de la línea central, ¿no? No existe mucha diferencia en la variación, ¿verdad? Entonces, en el tipo de automóvil entre extranjeros con nacionales, en la media vemos que se diferencia, a pesar de que se encuentra dentro de los controles de límites de control, vemos que las medidas de lesiones en la cabeza de los extranjeros versus las mediaciones de lesiones en carros nacionales, ¿no? Difieren mucho una de otra. Entonces, vemos que tenemos aquí tamaños de automóviles de tamaños compactos, grandes y medianos, en donde podemos ver que en los autos compactos es mayor la fuerza, en este caso, de las lesiones en la cabeza, las mediaciones, y es menor en los autos grandes. Por lo tanto, decimos que los autos grandes son más seguros que los autos compactos, ¿no? Los autos medianos se encuentran dentro, en la parte central, entre compactos y medianos, ¿no? Vamos a la siguiente tabla, estadísticas. Vamos a una nova, nova balanceada. Gráficas, 4, no aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica para lo que podemos ver las lesiones en la cabeza, y tenemos la gráfica de probabilidad normal. Vemos y podemos ver que cómo se distribuyen estos datos siguiendo el patrón en una línea normal. En este punto, el cual sería el crítico, que se aleja un poquito más de los datos, ¿no? Aquí podemos ver los residuos dispersos, nuestra gráfica residual, y tenemos puntos por abajo, por arriba de la línea, ¿no? Aquí tenemos nuestro histograma, vemos la campana de Gauss, no está completamente distribuida, pero sí vemos los valores que se encuentran cerca de la parte central, ¿no? Una mayor concentración. Y tenemos aquí la gráfica de control, es donde podemos ver puntos críticos y las distancias que existen entre la línea de regresión, ¿no? Vamos a ver qué nos dice nuestra descripción. Aquí la tenemos, ¿no? Los factores son dos y tipos de automóvil: el compacto, grande y mediano, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro análisis de varianza de desaceleración del pecho en G. Igual aquí tenemos, ¿no?, nuestros valores, ¿no? Valor de Fisher y valor de P, ¿no? Aquí vemos que tenemos un valor de P de 0. El cual es mayor a nuestro nivel alfa de significancia, que es de 0.005. Entonces tenemos pues bueno, aquí llegamos a nuestro final de nuestro video, y